Esta es la octava, soy Ricardo Rafael y nuestro viaje de esta semana por la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, que tengo que advertir de una vez, ya no es por Guadalajara. Es decir, es una feria que nos permite hablar con autoras, con autores de todo el mundo y traer pues, el presente de otras geografías a nuestro presente. Y es el caso justamente hoy de Renato Cisneros, autor peruano. Me da muchísimo gusto tenerte entre nosotros. Gracias, Ricardo. Tengo un poco de miedo al saludarte. ¿Por qué? Porque traes esta camioneta que dice, ten cuidado o acabarás en mi novela. Sí, es mi polera de festivales y de ferias. No me la pongo para salir a los bares, primero porque ya no salgo a bares hace mucho tiempo, y segundo porque puede intimidar a la gente. Oye, pero yo podría decidir qué papel quiero jugar. No. Que compro un papel secundario, ¿no? Alguien que iba pasando por ahí, Eso alguien que asesinaste. tiene otro precio. Eso tiene otro precio. Me has hecho recordar que cuando yo escribí una novela sobre mi padre que se llama La distancia que nos separa, que apareció aquí en México, me llamaron después algunas personas muy enojadas porque no habían aparecido en el libro y les parecía insoportable la idea de que yo haya reconstruido el pasado de mi padre sin su testimonio, ¿no? Lo cual me parece un narcisismo superior incluso al narcisismo de los escritores. Oye, pero has de haber sido generoso en la novela, porque a mí me ha pasado lo contrario. Hay gente que le hubiera exigido no aparecer. No, y yo he preferido que no ser nombrado. No, sí. Y desde entonces no me hablan. Sí, a mí me pasó lo mismo con esa novela. Tres de mis hermanos, los tres hermanos mayores del primer matrimonio de mi padre, me dejaron de hablar. Una relación que era entrañable, pero que por razones que ellos, me imagino, saben más que yo, se terminó, se interrumpió. ¿La biografía propia debería o no ser materia trasladable, trasvasable a la literatura? Y yo te diría, cuando ese trasvase no lleva ficción, o sea, cuando es una trasvase directo, desnudo, exacto. Es que yo no sé si hay trasvase directo, creo que siempre hay ficción. No. En grados, por supuesto, ¿no? Pero creo que ya la operación de recordar es una operación ficcional. Creo que cuando uno recuerda con opiniones, recuerda con puntos de vista y creo que la realidad ocurre una única vez y que cualquier intento por reproducirla literariamente está condenada al simulacro. Y quien no escribe no sabe eso que estás diciendo. Quizá por eso se puede enojar o Por supuesto. sentir. Sí, y me imagino que tienen derecho, ¿no? Alguien se puede sentir muy desengañado por cómo es retratado en un libro, pero a ver, digamos, yo siempre he pensado que uno no tiene que escribir para su parentela, ¿no? Uno tiene que vencer el cerco familiar para poder comunicarse con los verdaderos lectores, que son los que están mucho más alejados de tu circunstancia geográfica. Tu padre no vive ya No, mi padre murió hace mucho tiempo. y te dejó una imagen fuerte, es una impronta fuerte. Bueno, él era un militar que llegó a ocupar cargos políticos muy importantes en la época en que la violencia política en el Perú alcanzó su máximo pico, cuando Sendero Luminoso está todavía en operaciones y pretendía tomar el poder. Mi padre fue ministro de guerra en esa época. Entonces, claro, yo tengo el recuerdo de un padre hermético, ¿no? De modales militares, con quien tuve muchas tensiones, pero a quien admiré, amé profundamente, con quien disiento ideológicamente también. Con fama de inflexible, de represor, de golpista, admiraba a dictadores asesinos. Sí. ¿No te ahorraste un solo adjetivo? ¿No añadiste un solo adjetivo? No, porque me parece que de pronto el adjetivo podía terminar haciendo eso que a mí no me gusta que ocurra en las novelas. Es cuando los narradores toman posición ideológica, ¿no? El territorio de la literatura no me parece que sea el territorio de las disputas ideológicas. Sí me parece que es el territorio donde se deben describir básicamente los actos y las ideas de los héroes y los villanos. Mi padre nació en Buenos Aires porque mi abuelo lo habían deportado y creció ahí hasta los 20 y pico de años y empezó su carrera militar al lado de los hombres que con los años se convertirían en los genocidas, ¿no? De la dictadura argentina. Y eran sus amigos y ese fue su criadero. Entonces para mí fue bien impresionante con los años entender el tipo de cosas que él defendía, pero a pesar de eso siempre me ha resultado una figura
admirable, ¿no? Si yo tuviese que elegir nuevamente un padre, por supuesto que lo elegiría a él. Y en sus últimos años, cuando ya el cáncer lo invadió y él se vio despojado de toda esta aura militar y dejó de ser un personaje público, dejó de ser un personaje requerido por los medios, es bien interesante ver lo que ocurre en una persona cuando ya no tiene poder. ¿Qué ocurre? Se humaniza, para empezar, ¿no? Se humaniza, tiene miedo. El ángel caído es más humano que el ángel que asciende. Totalmente. Yo, por lo menos en mi experiencia, creo que es así. Un hombre que ha tenido mucho poder, cuando lo ves despojado de poder, vuelve a sentirse vulnerable, ¿no? Y eso creo que siempre es una buena noticia cuando alguien sabe reconocer su propia fragilidad. ¿Puedo decir que tú eres hijo de su vulnerabilidad y los mayores hijos de su ascenso? Es interesante porque esa novela yo se la dedico a mis hermanos diciendo que tuvieron un padre que se llamaba como el mío, porque eran hombres distintos. El padre de mis hermanos mayores era un oficial militar que todavía no había alcanzado la máxima graduación y que no había tenido responsabilidades políticas, que no era famoso, ¿no? Yo fui criado por un general de división que ya era un personaje temido, admirado. Entonces eran hombres muy distintos. A mí lo que me obsesionó fue desentrañar el misterio que en general todo padre representa. Todo padre siempre es un enigma. Las madres también, pero con las madres hay más certezas. El padre, por su histórico rol proveedor, ¿no? Siempre ha sido la figura del clan más evasiva, la que sale de la casa para trabajar en un trabajo del que nunca sabemos muy bien ¿a qué se dedica? ¿En qué consiste? Renato, es antiguo del psicoanálisis de que uno se define en oposición al padre, pero en tu caso es un padre que además, por su propio trayecto, te quitó la patria, que tuvo que salir. Sí. Y salir es un hecho muy traumático para cualquier migrante, sobre todo cuando esa salida tiene motivos de orden político. Sí, de acuerdo. ¿Qué edad tenías? ¿Cómo viviste ese traslado, trasvase otra vez? En realidad, yo no lo viví porque mi padre nace en Buenos Aires, pero se va al Perú con 25 años. Y yo nazco en Lima. Es interesante porque todos los hombres de mi familia paterna, desde mi tatarabuelo, siempre tuvieron que dejar el lugar donde nacieron para hacerse a sí mismos en otro lugar. Terminaron siendo quienes fueron en otra parte. Y yo terminé de escribir esa segunda novela que se llama Dejarás la Tierra en Madrid, sin haber pensado que me estaba inscribiendo en una suerte de coreografía familiar, ¿no? De hombres que dejan la tierra, así se llama la novela, para convertirse en algo. Le pasó a mi padre, le pasó a mi abuelo, le pasó a mi bisabuelo, le pasó a mi tatarabuelo y me pasó a mí. Pero no es lo mismo ser Cisneros en Lima que ser Cisneros en Madrid. Hay un anonimato. Y eso para mí es fascinante. Creo que la experiencia migratoria, la experiencia del migrante, aunque el exilio sea voluntario, siempre es una experiencia incómoda, aun cuando pueda ser placentera, porque ser migrante es ser parte de una minoría. Los problemas del país que te acoge pueden parecerte interesantes, pero no te llegan a tocar directamente. Yo vivo en España, me interesa la política española, pero los verdaderos problemas, los que siento míos, están en el Perú, ¿no? En el Congreso disuelto, en la escalada de violencia, en la serie de problemas que atraviesa mi país. Hoy transmites un programa de radio desde Madrid para Perú. Sí, poca gente lo sabe, en Perú mucha gente cree que yo vivo todavía en Lima, ¿no? ¿Y es un programa de qué tipo? ¿Es de literatura? ¿Es político? No, es un magazine informativo donde podemos hablar lo mismo de política como de algún problema social, deportes, hay un momento gastronómico. Si te forzara un retrato del día de hoy en Perú, hemos estado en esta serie de programas en la FIL recorriendo América Latina, hablamos de Chile o hablamos de México. Dame un segundo, una fotografía del Perú de hoy, sobre todo después de la disolución de la Asamblea. Bueno, hoy la salida de la prisión de Keiko Fujimori, que es la lideresa del partido de derechas con más arraigo, una decisión discutidísima, una decisión del Tribunal Constitucional muy polémica, que aviva una vez más las tensiones que en el Perú siempre han estado, pero que se reactivan de tanto en tanto. Hoy la crisis peruana, que es una crisis política, parece pasar desapercibida porque el vecindario está realmente movido, pero es una
crisis que tiene que ver con que somos una sociedad muy fragmentada. Estamos a 2 años del Bicentenario. Del Bicentenario de la Independencia. Sí, y en el Perú se viene hablando desde hace un tiempo sobre la reconciliación, porque somos una sociedad muy herida, ¿no? Y lo que ocurrió en los años 80 y en adelante durante 20 años en el Perú nos ha marcado profundamente, porque surgió el terrorismo por una serie de razones también, no son unos marcianos que de pronto decidieron hacer las cosas que hicieron. Fue un proyecto criminal, aborrecible por muchas razones. Sendero Luminoso. Sendero Luminoso y luego el MRTA, pero que respondía también a una realidad llena de injusticias y de inequidad económica. Pero creo que no nos hemos terminado de recuperar de eso y ahora estamos conviviendo con la corrupción más enraizada. Desde afuera el suicidio de Alan García nos impactó muchísimo. No, es un personaje que en su momento fue importante para México. Hizo ligas con México, se emborrachó en la plaza donde todos nos emborrachamos, en Garibaldi. Y de repente en este asunto aterrador de la corrupción que recorre a América Latina, que se ha llevado varias víctimas, Alan García se suicida. Yo te pregunto cómo impacta eso, y ahí sí te pregunto en tu generación, no solamente en Perú, sino en los que tienen tu edad, en los que están viviendo hoy el Perú y lo traen sobre los hombros. Bueno, fue un impacto fortísimo porque Alan García ha sido un personaje que siempre estuvo ahí, como el dinosaurio de Monterroso. Desde que yo soy chico, Alan García era un hombre que estaba en los medios. Empezó a hacer política a los 5 años, ¿no? Él nació siendo un padre militante de la PRI, ¿no? Pero que estaba en la cárcel por razones políticas. Un animal político en realidad, con unas habilidades que ningún otro político de su generación tuvo y que llegó al poder, llegó al APRA, el poder por primera vez en su historia, y que tenía muchas razones para desarrollar la personalidad que desarrolló, ¿no? Un tipo egocéntrico, pagado de sí mismo, que tuvo un primer gobierno desastroso y un segundo gobierno que para mi gusto, superando el primero, no llegó a ser un buen gobierno porque toleró mucha corrupción, que es una cosa que él nunca aceptó. ¿Su muerte implica el cierre de una época para Perú? ¿O todavía no? Yo creo que su muerte implica un momento bisagra para el APRA, sobre todo. Ya. Sí, yo no sé si el APRA se pudo recuperar de la desaparición de ella de la Torre, su fundador, porque estaba Alan García, pero no hay relevos después de García capaces de articular un partido como lo hacía Alan. Ahora, tienes otras voces peruano-españolas ahora, Sí. ¿no? Mario Vargas Llosa, que cada que viene a México nos recuerda que vivimos en una dictadura, le va poniendo adjetivos distintos. La dictadura perfecta. Pues eso dice, ya, lo que pasa es que ya se gastó el término, ¿no? Dice que otra vez estamos en la dictadura perfecta, pero no te voy a preguntar sobre sus opiniones sobre México, pero sí sobre esta impronta intelectual de gente como Vargas Llosa, que desde la literatura, en tu caso, ha tenido grandes conexiones y ramificaciones, desde la política ha significado también otras cosas. Vargas Llosa es una figura inevitable en el Perú, ¿no? Uno como escritor o se adscribe al modelo vargasllosiano o disiente de él, pero no hay como términos medios. No puedes resultar, no es una figura que le resulte indiferente a nadie. ¿Cuál es tu caso? Yo soy un admirador de la obra literaria de Mario, lo conozco, él ha sido muy generoso sobre todo con la novela de mi padre y tengo razones, sobre todo literarias, para admirar su trabajo. Conversación en la Catedral, que cumple 50 años este 2019, es una novela que sigue siendo vigente, ¿no? Trágicamente vigente, y que entraña esta pregunta, que plantea esta pregunta que en el Perú mantiene todavía... ¿Dónde se jodió Perú? ¿En qué momento se jodió el Perú? Que creo que no está dicha así, no está fraseada así, pero ¿en qué momento se había jodido el Perú, ¿no? Se preguntó Zabalita. Y claro, es una pregunta que sigue estando vigente, que se sigue intentando responder en el Perú. Sus opiniones políticas pueden ser debatibles, pero sí es un modelo muy singular, porque por un lado plantea un modelo de escritor que yo creo que es imposible de replicar, el escritor disciplinado, profesional. Hay una famosa frase de Onetti a Mario cuando le dice: Mario, tú tienes con la literatura una relación marital, yo tengo una relación adulterina, porque Onetti no tenía esa disciplina, escribía con sus vicios, y Vargas Llosa siempre
ha intentado ser un escritor coherente. Te levantas a las 9 de la mañana y escribes durante toda la mañana hasta la 1. Ya, esas cosas yo no las puedo hacer. O sea, eres Mazzonetti en ese sentido. Sí, soy mucho más Mazzonetti. Lo he hecho por épocas, pero ahora con una niña y con un trabajo de medianoche se me hace más difícil, mucho más difícil. Sí. Y decías, sus opiniones políticas, ese es terreno distinto. Puede haber gente que tenga referencias literarias muy potentes y políticamente preferirías no seguirlo. Él ha marcado una influencia muy fuerte en cada elección presidencial. Y no hay unanimidad respecto de sus opiniones políticas porque suelen ser muy polémicas y porque muchos de los presidentes que ha apoyado han terminado en la cárcel o perseguidos por la justicia. Entonces hay gente que le achaca a Vargas Llosa haber sido garante de estos corruptos, ¿no? Cuando en realidad él apostó por esas opciones políticas básicamente porque, entre otras cosas, eran la alternativa al Fujimorismo. Ahora, es políticamente un hombre situado en el ala neoliberal. Sí. En una época en la que el neoliberalismo se desfonda. Sí, lo estamos viendo en América del Sur con especial claridad. Es decir, no solo el aprismo, ¿no?, sino también el neoliberalismo se desfondan en Perú. ¿Qué viene después de ese desfondamiento doble? Pues difícil saberlo, ¿no? Lo que sí siento es que nuestras sociedades suelen tener una mirada apocalíptica de su futuro inmediato que a la hora de la hora no resulta tan apocalíptico. Sobreviven. Somos una raza de sobrevivientes, somos culturas que felizmente se han terminado por consolidar muchas veces de espaldas a la política. O sea, hoy el Perú vive un bienestar económico dentro de lo razonable, entre otras cosas, porque su clase media prosperó a pesar de la política. O sea, mientras los políticos se han ido alternando en el poder, uno detrás de otro, y han terminado como han terminado, o suicidados, o en la cárcel, o perseguidos por la justicia y esperando su extradición, la sociedad peruana ha mejorado. A ver, es cierto, es una economía pujante, que entiende mucho mejor al mar que el resto de América Latina, o que la mayoría de los países. De todas maneras hay una agenda política llena de asignaturas pendientes, ¿no? Hay un país que no está del todo representado en la clase dirigente, hay una serie de temas que por fin se están empezando a problematizar, la identidad, las minorías sexuales, una agenda que yo no diría diría que es progresista en todo caso, ¿no? que ha empezado a ganar terreno y que espero que siga en ese camino. Renato, tú has escrito tu última novela, es un texto que muchos hombres nos hubiese encantado escribir, pero no nos habíamos atrevido. Es decir, ¿qué pulsiones, qué reflexiones, qué sensaciones provoca la paternidad? Algún día te mostraré El desierto, diario de paternidad. Déjame irme a corte y vamos a hablar de esta exploración ahora por tu masculinidad, que no puede apartarse de la reflexión no solamente de tu descendencia o sobre tu descendencia, sino también sobre tu ascendente. Perfecto. Vamos a corte, esto es la octava. Continuamos aquí en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Estamos con Renato Cisneros, joven autor peruano. No se vaya. Cada noche tenemos un encuentro con muchos aspectos de los artistas, con emociones, con alegrías, con sentimientos. ¿Cómo es la vida íntima de Claudio? ¿Es soltero, casado, viudo, divorciado? Soltero, con novia hace mucho tiempo. ¿Crees en el matrimonio? Sí creo, a pesar de que vengo... ¿Te vas a casar? Posiblemente sí, es lo más seguro. Es un espacio íntimo en el cual podemos disfrutar los artistas tal y como son. No muriera de amor, de pena murió. Toda una puesta en escena en un ambiente íntimo solo para ustedes en las noches de Bohemia. Te podré decir cuánto te amo.
Este es el mundo de la ilusión, este es el mundo de la magia que tenemos para todos ustedes en Bajo la Manga. La idea es que en un minuto en 30 segundos tienes que mover 2 cerillos para que la moneda quede afuera del recogedor. Dándolos, ahí está el primer cerillo. Ya se cuatrapeó. Está súper sencillo, esa es la clave, este es el primer cerillo. Tomas este que está aquí, lo pones de este lado y sigue quedando el recogedor. Y por si fuera poco, para aquellos que también no sepan del programa, pues les vamos a realizar muchas cámaras escondidas. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. 14. ¿Le puedo pagar con el celular? Es que hay una aplicación, mire. Si lo jala uno, puede sacar el billete de 100 pesos del celular. El billete se materializa. ¿Viste? Si los quieres sacar, lo sacas de aquí y ya es todo lo que se hace. Así que ya lo saben, Bajo la Manga, soy Gabriel Escamilla, es la octava, aquí nos vemos. Ellos también son guerreros. No hay problema, Willy. Bienvenidos a Guerreros, un espacio en el cual descubriremos muchos aspectos de nuestros invitados. Con mi papá y con mi mamá y les dije, yo quiero ser artista. Y me dijo mi papá, ¿con H o sin H? Perdón. Donde yo empezaba como conductor de noticieros, hace como 500 canas menos y... Ándale. ¿Eres influencer? Sí. Soy guerrero. Soy guerrera. Soy guerrero. Soy guerrero. Soy guerrera. Ustedes ya saben de quién se trata y si no, lo averiguaremos en Doblaremos la apuesta. No te pierdas Guerreros en la octava, aquí en el 8.1. Ya, llegamos, por favor. Lo cité aquí. No se desesperen, por favor. ¿Pero dónde está, gatito? Ya es bien tarde. El lugar es el indicado. Bueno, esta pirotecnia mandé echar justamente para este gran lanzamiento. ¿Pero a qué hora lo citaste? Ya queremos ir rápidamente. No sean desesperados. Valdrá la pena la espera, Alex, te lo prometo. Nos la vamos a pasar muy bien arriba del antrobús. Oigan, ya sé, ¿qué les parece si caracterizamos a alguien y la disfrazamos de una francesa perdida en México? Oye, ¿y si mejor nos ponemos a vender chicharrones? No, a mí se me antoja mejor una malteada. No, gato, deja de pensar en comida, siempre es comida. Mejor vamos a bailar el vals con una quinceañera. No, mejor vamos a tomar un café con mi amigo el luchador, ¿no? No, yo insisto mejor en la comida y nos lo llevamos a comer algo bien rico. Vamos a traer cantantes, grupos, músicos, actores, actrices, luchadores, deportistas, hasta locutores y cineastas. Vamos a traer todo por el 8.1 en la octava. Bueno, estamos de vuelta en la octava. Esto es la Feria Internacional del Libro y estoy con Renato Cisneros, autor peruano. Algún día te mostraré el desierto diario de paternidad. Decía yo en el corte, antes del corte, Renato, que es un texto que nos gustaría escribir a muchos hombres y que no nos hemos atrevido, quizá porque no tenemos muy claro no solamente cómo manejar las sensaciones, la experiencia de la paternidad, sino cómo transmitirla. Y aquí viene un primer acto de valentía que yo te pregunto cómo lograste. Es decir, mi tercera novela se va a dedicar a contar cómo me volví padre. Bueno, no fue una decisión tan deliberada. Yo empecé a escribir un diario, literalmente una libreta Moleskine, cuando mi esposa me comunicó que estaba embarazada. Y fue una circunstancia muy particular que está narrada al inicio del libro. Estábamos en Cracovia, habíamos visitado el día anterior Auschwitz y salí de la única manera en que uno puede salir de una experiencia como esa, realmente impactado y con un discurso bastante pesimista sobre la humanidad. Y me pasé toda la noche diciéndole a Natalia cosas como la vida no tiene sentido, la vida es una porquería, mira lo que ha ocurrido con tanta gente involucrada en un crimen por decisiones que no fueron enteramente suyas, etcétera, etcétera. Y al día siguiente, ya por regresarnos a Madrid, ella sale del baño y me muestra el test de embarazo positivo, ¿no? Y yo sentí que ahí había una conjunción entre lo fúnebre del día previo y lo vital de la noticia. Y empecé a escribir a partir de esa sensación. Hay momentos en la vida en que la muerte y la vida te golpean de manera
de manera igual de drástica. Sí, llevar un diario para contar lo que iba pensando sobre esos 9 meses de espera. Perdona si regreso al tema en el que estábamos en el bloque anterior. Sí. Cuando uno va a ser padre, la primera pregunta que se hace, supongo que a las madres les sucederá lo mismo, aunque es, ¿seré capaz? ¿Tengo con qué? Claro. ¿No? Y entonces uno empieza a revisar hacia atrás. Exacto. Y lo primero que revisas es tu relación con tu padre. O sea, antes de ser padre, revisas la relación con tu padre, cosa que te pasó a ti. Sí, sí. Y claramente hay una necesidad de no ser el mismo padre que a ti te tocó. Sí, a ver, yo no estaba convencido hasta hace algunos pocos años de que quería ser padre. De hecho, cuando lo supe y empezaron a transcurrir los meses, empecé a sentir esas angustias y miedos que tú has descrito. ¿Estaré a la altura del desafío? ¿Estoy hecho para eso? ¿Cómo era mi familia cuando yo estaba por llegar, ¿no? ¿Cómo eran ese hombre y esa mujer que eran mis padres cuando yo estaba por nacer? Y ciertamente yo pensaba, si algún día soy padre, voy a ser un padre totalmente distinto a mi padre, por lo menos en lo que a su hermetismo y a su incapacidad para el diálogo sentimental se refiere. Ahí mencionas, yo sí voy a hablar de sexualidad con mi hijo. Por ejemplo. Yo sí voy a salir a jugar béisbol o fútbol con mi hijo. Yo sí voy a hacer tareas masculinas que mi padre no hizo conmigo. Sí. Pero al mismo tiempo también hay en este narrador una conciencia de su machismo. Lo primero que yo siento cuando sé que voy a ser padre es un pensamiento que me parece un pensamiento terriblemente machista, pero que es real. Ojalá y sea niño. Ojalá y sea hombre. O sea, en esa familia tuya esperaban que los Cisneros siguiera recorriendo el apellido del primer hijo. Por ese idiota convencimiento machista que yo creo que está muy anclado en sociedades como las nuestras, Ricardo, de que el primogénito tiene, ¿no?, que extender el linaje, etc. A ver, explícame una cosa, con sinceridad. ¿Lo pensaste o lo dijiste? No, lo pensé para mí mismo. ¿No se lo dijiste a Natalia? No se lo ¿Qué te habría dicho Natalia si se lo dice? A ver, Natalia es una mujer absolutamente comprensiva. Imagínate, para tolerar que su esposo haya publicado un libro como este. Para ella lo importante era ser mamá, ¿no? Sea hombre, sea mujer, a ella no le importaba. A mí sí me importaba en un primer momento. Pero hoy te digo, con mi hija tiene 2 años... Es que hay que aclararle al público que un día llegó la doctora, muy simpática por lo que dices, encantadora, y te dijo... Una madrileña, una doctora así española, es niña. Españoles que te dicen las cosas así sin... ¿Te viniste para abajo? ¿Te afectó en tu fuero interno cuando supiste que era niña? Que no ibas a fumar y a jugar fútbol y a emborracharte y hablarle de sexo de la misma manera que habías pensado. Pero todos esos pensamientos eran profundamente equivocados, porque todo eso que yo pensaba hacer con mi hijo, perfectamente lo puedo hacer con mi hija, ¿no? ¿Tu padre tuvo hijas? Sí, tuvo 3 hijas. ¿Y hay algo de enseñanza en él de cómo ser papá de una hija? ¿O qué de lo que les enseñó? Buena pregunta. Mi padre era muy amoroso con sus hijas y más bien era más parco con sus hijos hombres, ¿no? Pero así como yo siempre pensaba que el día que me toque ser padre iba a ser un padre distinto, también hay algo de los genes de mi padre que están en mí. Yo siempre he sentido que envejecer, que crecer, es parecerse cada vez más al padre que uno tuvo. Cuando empiezas a reconocer en tu carácter, en tu temperamento, rasgos del carácter de tu padre, es porque ya te has vuelto adulto, viejo, padre. Cuéntanos cuáles son esos rasgos que más miedo te dan. Un día estábamos en un mall, en un Corte Inglés ahí en Madrid, y eso no lo conté porque ya pasó después de que yo publiqué el libro. Mi hija había entrado un cuadro de pataletas, de berrinche, y al momento de colocarla en el cochecito, di un giro un poco violento con ella, y con el codo tumbé un portarretratos que cayó al suelo, se rompió el vidrio, apareció el supervisor, todos voltearon, Natalia me miró como diciendo, ¿qué pasó, no? Típico macho latinoamericano. Y yo dije, afloró el gaucho, a mi padre le decían el gaucho, ¿no? Afloró el gaucho, se me salió el milico, ¿no? ¿Has trabajado mucho con tu violencia? No, pero a ver, te digo una cosa, así como ocurrió eso, lo que me parece importante es contarlo, es escribirlo, es verbalizarlo. Pero te lo pregunto, porque estamos en una época
donde tenemos los hombres que revisar Totalmente, los sí. límites de nuestra violencia y nuestro manejo de la angustia y de la violencia. Y por eso te lo preguntaba, porque quizá no hay otra experiencia más fuerte que ser padre cuando tienes que revisar si quieres transmitir esos manejos de violencia que por generaciones se han dado. No, además, yo creo que hoy día tener una hija mujer es una hermosa oportunidad de empatizar desde el minuto 1 con la psicología femenina y con la relación del mundo con esa persona. No es una cosa que me cuenta mi madre o que me dice mi esposo o que me narra mi hermana. Es que yo lo estoy viendo, lo veo todos los días, cómo mi hija se va convirtiendo en una mujer y me resulta hermoso poder educarla y educarme a mí mismo en la erradicación de mi machismo. Yo crecí en una familia muy machista, en una ciudad como Lima que sigue siendo machista, y vi normalizadas una serie de prácticas donde la mujer siempre tenía un lugar subalterno y donde los hombres hacían gala y se jactaban de sus tics machistoides. Y mucha de mi educación está condimentada por ese tipo de discurso. Entonces creo que para gente de mi generación es una suerte de trabajo pendiente tratar de erradicar ese tipo de tara. Ahora, son distintas P's las que reúnen la paternidad. Una de ellas es la de proveedor, ¿no? Ser buen padre, ser buen pareja implica asegurar que vas a poder proveer, que ese es un mandato también de quién sabe cuántas generaciones. Sí. ¿Cómo te encuentras con una pareja profesionista, médico, que es madre, y tú en una posición donde te toca, pues sí, proveer, pero también cuidar a la niña? Hay una frase de Mario Lebrero, que es un escritor uruguayo estupendo, que dice: la literatura tiene el don de generar culpa. Hace poco estábamos en Madrid y presenciamos un espectáculo horrendo. Una chica cruzaba la calle mirando su móvil, su celular, y una moto la impactó, la atropelló. ¿Te tocó ver eso? Con Natalia y con mi hija en el coche. Y Natalia, que trabaja mucho en urgencias, salió disparada a atenderla, llamó a la ambulancia, en fin. Y yo me quedé ahí paralizado y al mismo tiempo que sentía admiración por mi esposa, sentía una culpa porque decía, claro, su trabajo incide todos los días en la supervivencia de la especie. O sea, tiene una utilidad real, concreta. ¿Y yo a qué me dedico? Yo me dedico a veces a invertir mañanas en escribir párrafos que termino borrando, a escribir libros que quizá no toquen vidas. Y entonces, claro, por un lado hay un poco de esa culpa, que a veces es histriónica también. Pero no, a mí no me importa el mantener los roles típicos que se le han asignado a los hombres. De hecho, creo que me he esforzado en mis novelas por hablar desde la sentimentalidad. Y yo creo que la masculinidad hoy hay que cuestionarla desde otro lado también, así como desde la óptica feminista se está haciendo una revisión que me parece vital y urgente para sancionar lo que los hombres hemos venido haciendo mal durante mucho tiempo. También hay que hablar de lo que los hombres no hemos hecho, y una de las cosas que no hemos hecho es hablar del miedo, ¿no? De lo frágiles que también podemos ser. La palabra miedo y la palabra hombre nos han enseñado que deben ir divorciadas. Un hombre con miedo no es un hombre, ¿no? Su virilidad está en cuestionamiento. Y a mí me parece que no. Me parece que hay momentos trascendentales en la vida de un hombre donde el miedo es capital. Y por supuesto que la reproducción es uno de esos momentos. Ahora, las ciudades y el contexto, como diría el clásico, determinan casi todo. No es lo mismo ser hombre en Madrid que serlo en Lima o serlo en la Ciudad de México. Es decir, los espejos, decías hace un momento, del migrante son espejos mucho más flexibles, plásticos. Pero cuando estás en Lima estás viendo a tus primos, estás viendo a tus hermanos, estás viendo al tipo con el que creciste en la escuela, que se te puede quedar viendo y diciendo, pero es que es ella la que hace que la especie sobreviva, no tú. Te pregunto, ¿tu exploración de la masculinidad fuera de Lima ha sido más fácil que dentro de Lima? Sí, porque de alguna manera cada vez que voy a Lima me doy cuenta de que me reúno con amigos y el humor vuelve a caer en los mismos lugares comunes de toda la vida. La mujer como objeto, la homofobia, el machismo, y es como un círculo vicioso que no termina, ¿no? Y en el que uno se inscribe muy fácilmente pasados unos minutos de conversación. Tampoco quiero divinizar la sociedad española, que tiene sus problemas,
Pero me parece, para empezar, una sociedad más igualitaria, más inclusiva, donde, por cierto, sí hay un alto grado de violencia de género, pero donde las cosas se discuten mucho más. Una de las cosas provechosas que han traído estas crisis sudamericanas es que por primera vez en mucho tiempo en el Perú nos estamos preocupando de lo que pasa al costado. Hemos sido tradicionalmente ombliguistas y endógenos, ¿no? Todo es culpa de los incas y de los aztecas, digo yo. Eso, claro. Entonces, es como Es demasiado peso en los hombros una tradición tan grande, ¿no? Y una cosa que me gusta de la sociedad española es que hay una conciencia del europeo, ¿no? Es decir, los problemas de la región se discuten en los bares y se analizan en los medios. Y me gusta que mi hija crezca también en un lugar donde la mirada es mucho más paisajística. Puedes escribir una frase que diga: un día te enseñaré el mar, o un día te enseñaré la selva. Y tú escogiste una frase que dice: un día te mostraré el desierto. ¿Qué quiere decir el desierto? Hay tres cosas ahí. Cuando yo la escribí era simplemente una frase literal. Estábamos yendo al desierto del Sahara, Natalia embarazada, y yo escribí: algún día volveremos aquí contigo, ¿no? En mi diario, algún día te mostraré el desierto. Pero como suele ocurrir en la literatura, hay frases, ¿no? o títulos que van adquiriendo resonancias simbólicas conforme los libros van pasando de mano en mano. Y de pronto entendí que el libro también hablaba de Lima, ¿no? Lima es un desierto. Lima, después del Cairo, es la segunda ciudad del mundo más grande construida sobre un desierto, 3 valles desérticos que se encuentran. Eso es Lima. Entonces el título también es una suerte de promesa. Algún día vamos a hablar de Lima, de Perú, del país del que yo vengo, de la sociedad en la que crecí, de los problemas de machismo y de discriminación que hay ahí. Y por otro lado, el desierto para mí es una metáfora de la crisis, ¿no? La crisis que yo viví fue una crisis dura porque seguramente la ha experimentado cualquiera que ha vivido una separación. Y cuando uno se separa y se va de la casa y tu hija tiene 6 meses, es bien fácil ser juzgado por todo el mundo, ¿no? Tu familia te lo recrimina, tu mujer por supuesto te lo reprocha, tú mismo, ¿no? Te preguntas si estás tomando la decisión correcta. Y ese desierto, que puede ser muy asfixiante también es una oportunidad de conversión, creo. En la tradición judeocristiana, finalmente el desierto es el escenario de las grandes transformaciones. Voy hacia el final. La tierra prometida, ¿no? Moisés tuvo que atravesar el desierto con el pueblo. Voy hacia el final y necesito hacerte la última pregunta, que ya justamente pusiste tú las coordenadas. Nuestra región marca índices altísimos de madres solas. Sí. En efecto, la paternidad está tan en crisis que es muy común que el padre se vaya y que las mujeres se queden esperando que algún día regrese, como Penélope, o de plano rehaciendo su vida entre mujeres, y poblaciones enteras, donde solo hay mujeres y niños. Y regreso a tu planteamiento, hay algo ahí que los hombres tendríamos que revisar. Totalmente. De qué está pasando en esta generación, en esta época, donde la figura del padre está realmente ausente. Sí, pero además yo iría un paso más atrás, Ricardo, para que incluso la pregunta sea un poco más ambiciosa, en el sentido de si es necesario pasar por la experiencia de la paternidad para que uno se sienta realizado, ¿no? En mi caso, por supuesto, yo siento que sí, pero cuando vemos que hay tantos casos de abandono de hogar, tantos casos de violencia familiar por parte de los propios progenitores, uno se pregunta por qué esa gente tuvo hijos, ¿no? ¿Para qué los traes al mundo si vas a consentir ese tipo de maltrato? Y nuevamente pienso que hay un problema de formación, que hay un problema que tiene que ver con haber adoptado modelos que no tienen ningún sentido. En sociedades tan impactadas por el discurso religioso, hemos aceptado que hay que crecer y multiplicarse, que es un mandato bíblico, ¿no? Y que basta con dejar niños el preñador otra vez, ¿no? Exacto. Como identidad masculina. Que hay que crecer, pero no hay que necesariamente multiplicarse. Y me encantaría que los
lectores cojan este libro y se pregunten, si es que todavía no son padres, si realmente la paternidad es una experiencia que tiene que ver con ellos, porque demanda una generosidad que muchas veces la gente tampoco tiene y no está necesariamente en obligación de tener. Es mucho más preferible que no tengan hijos y que vivan una vida más sana o menos tóxica, a que los tengan para procurarles algún daño. Bueno, hay una gran paradoja, ¿no? Por un lado, en efecto, esta duda de si quieres quedarte en pareja o no, si quieres tener hijos o hijas o no, y del otro lado, varones muy celosos, ¿no? Que le hacemos la vida a pedazos a las mujeres, porque los celos es otra cosa que nadie nos ayudó a tiempo a poder domesticar, transformar, en fin. Y con esto cierro. ¿Cómo puede ser padre de una hija y no ser profundamente celoso? Bueno, yo he sido celoso con anteriores relaciones muchísimo. Me avergonzaría de contarte algunos episodios. No te avergüences, hombre, escribes estas cosas, puedes hacerlo con libertad. En realidad lo he escrito alguna vez, ¿no? Pero sí llegué a desarrollar una celotipia que me hacía, que incluso iba a terapia para tratar de entenderla. Y yo sé que en algún momento va a regresar cuando mi hija empiece la adolescencia, pero va a ser un ejercicio. Es decir, yo creo que la paternidad es un laboratorio donde el conejillo de Indias no es el hijo, sino es el padre. Uno es el experimento, no es el hijo. Es un espejo, dirías, de ti mismo. Sí, y es un espejo que te recuerda a veces cosas buenas y cosas oscuras de ti. Dime la verdad, esa camiseta que traes puesta, te la pones para verte al espejo. Ten cuidado o acabarás en mi novela. Sí. Aquí estás. Sí, completito. Yo desde muy temprano, desde la primera novela en realidad, sentí que no tenía otra forma de escribir que no sea desde la pulsión autobiográfica, pero con un convencimiento, que es el lector el que hace la operación más interesante, que es trasladar lo leído a lo vivido. Cuando yo escribo sobre mi padre, los lectores se quedan con la figura de este militar tal, pero piensan mucho en su padre. Cuando yo escribo sobre mi hija, la gente no piensa tanto en los secretos que están ahí contados, que sin duda algún lector morboso se contentará con leerlos, pero lo más interesante es cuando piensan en sí mismos. Renato Cisneros, muchísimas gracias. A ti, Ricardo. Ojalá y algún día nos muestres tu desierto como se lo vas a enseñar a tu hija. Muchas gracias. Gracias. Esto es La Octava. Soy Ricardo Rafael. Se nos acabó el tiempo. Estas son las visitas, los viajes que hemos hecho desde este gran balcón, la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Gracias, Renato, y gracias a muchos otros autores, autoras que nos están permitiendo en unos cuantos días darle una probada a la región latinoamericana, a su literatura, a su vivencia, a su política, a sus dilemas y, como en el caso de hoy, a las distintas maneras de vivir la paternidad. Mañana, 3 de la tarde, nos vemos, nos escuchamos en La Octava, en 88.1.